Esto es Desde New York, una síntesis informativa con los temas de mayor trascendencia en la capital del mundo. Los hechos que son noticias en las voces de sus protagonistas. Desde New York con Luis Alfredo Collado. Saludos amigos, ya inicia Desde New York aquí en Canal América. Yo soy Luis Alfredo y los invito a seguir con nosotros porque más adelante le ofreceremos informaciones locales, nacionales y de nuestros países, además de salud y espectáculos. El Día de la Tierra sin Autos incluyó 54 calles sin vehículos en los 5 condados, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Fueron espacios para caminar, montar bicicletas y escenarios para presentaciones artísticas. El evento anual es organizado por el Departamento de Transporte de la ciudad que dirige el comisionado Idanis Rodríguez. Se hace para promover el activismo y la educación en torno al cambio climático, el ambientalismo y los medios de transporte sostenibles. El neoyorquino es una persona emprendedora. Lo que nosotros estamos haciendo en estos tiempos es porque somos continuadores de los trabajos que se han hecho. Times Square era un lugar solamente de carros. Esto que está aquí era de carros solamente. Entonces lo que era solamente espacio para los vehículos, hoy se combinan dejando espacio para ellos, pero también reimaginándonos mucho espacio para convertirlo en plaza pública y en espacio para que los ciclistas que lo usan también tengan seguridad cuando montan sus bicicletas. Estamos aquí por instrucción del señor presidente, el director de la policía, para establecer lo que son las relaciones internacionales en cuanto a lo que es el transporte, la movilidad del tránsito. Y estamos aprendiendo para llevar una cultura diferente y ampliar más lo aprendido aquí en República Dominicana. En informaciones locales, entérese qué hará la MTA para evitar que la gente pase sin pagar el pasaje por la salida de emergencia de las estaciones de los trenes. Saludos. Estas son las informaciones locales. En su guerra para detener la evasión de tarifas en la Gran Manzana, la Autoridad Metropolitana del Transporte, MTA, anunció planes para instalar nuevos portales de salida de emergencia retrasadas en más de 150 estaciones del metro en todo el sistema. La agencia estatal, junto con la gobernadora Kathy Hochul, dijo que las nuevas entradas tienen como objetivo detener la evasión de tarifas en las salidas de emergencia, a las que a menudo llaman una superautopista para las personas que buscan evitar pagar la tarifa del tren requerida, que es de $2.90. Cuando un pasajero empuja la puerta de salida de emergencia para salir de la estación, a veces entran gratis otros pasajeros, muchos de los cuales de otra manera habrían pagado la tarifa, de ahí el apodo de superautopista. Las puertas de salida retardada se abren con un retraso de 15 segundos. Esto busca disuadir a los pasajeros de adelantarse a la tarifa entrando por una puerta de emergencia que acaba de abrirse desde el interior de la estación. Las puertas de salida retardada ya están funcionando en más de 70 de las 472 estaciones del sistema de metro. La agencia afirmó haber recibido autorización para implementar el mecanismo conforme a todos los códigos de incendios aplicables. Los planes se anunciaron justo cuando la MTA informó una disminución significativa del 30% en la evasión de tarifas del metro desde el segundo trimestre del 2024 hasta el primer trimestre del 2025. La agencia informó que los ingresos por tarifas aumentaron un 67% en comparación con 2021 debido al aumento de pasajeros y a los esfuerzos para combatir la evasión de tarifas. En los últimos 2 años, la MTA ha implementado una serie de medidas para reducir la evasión de tarifas, centradas en la equidad, la educación, la aplicación de la ley y el medio ambiente. La gobernadora Kathy Hochul anunció en el marco de un acuerdo presupuestario estatal de aproximadamente $254 mil millones, poniendo fin a un estancamiento de un mes, sobre cuestiones de seguridad pública que la gobernadora había insistido en incluir en el plan fiscal. El acuerdo presupuestario, que ahora pasará a la legislatura para una votación completa,
incluye cambios para facilitar el retiro de personas en crisis psiquiátrica de los espacios públicos, para ser evaluadas para tratamiento, y facilita los llamados requisitos de descubrimiento sobre cómo los fiscales entregan evidencia a los acusados penales en la fase previa al juicio. La gobernadora Hochul también impulsó con éxito la prohibición del uso de celulares por parte de los estudiantes en las escuelas durante todo el día. Sin embargo, otra de las prioridades políticas de la gobernadora, relacionada con la restricción del uso de mascarillas, fue reducida por los legisladores ante la preocupación de que se aplicara de forma selectiva y vulnerara las libertades civiles. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, celebró un gran descenso en la violencia armada en los 5 condados de la ciudad, y dijo que en la Gran Manzana ahora hay menos tiroteos que en cualquier otro momento de la historia moderna. En los datos del Departamento de Policía de Nueva York se puede observar que los tiroteos disminuyeron un 23% durante el primer trimestre del año en curso, en comparación con el mismo periodo del 2024. Las autoridades reportaron un total de 140 balaceras en el trimestre. El alcalde hizo de la violencia armada un tema central en su campaña a la alcaldía del 2021. Aunque el Departamento de Policía ha experimentado una rotación drástica y polémicas bajo su dirección, incluyendo la renuncia de 3 comisionados de policía, Adams destacó su esfuerzo por erradicar las armas de fuego ilegales de las calles de la ciudad. De acuerdo con Adams, en lo que va de este 2025 se han decomisado más de 1.600 armas y más de 21.400 durante su mandato. Estas fueron las informaciones locales. Siga viendo, desde New York. El gobierno de los Estados Unidos informó al Congreso que tiene la intención de designar a las pandillas haitianas como organizaciones terroristas extranjeras, según personas familiarizadas con la notificación. El Departamento de Estado había designado de manera similar a 8 organizaciones criminales latinoamericanas, mientras aumentaba la presión sobre los cárteles que operan en los Estados Unidos y cualquiera que los asista. Y esta nueva acción indica que el gobierno planea ejercer una presión similar sobre las pandillas de Haití. La designación conlleva sanciones y penalidades para cualquiera que proporcione apoyo material al grupo. De acuerdo con la notificación enviada a los comités del Congreso el pasado 23 de abril, el gobierno del presidente Trump dijo que tiene la intención de designar a las pandillas haitianas V&SAN y Grand Grif como organizaciones terroristas extranjeras, según indican fuentes familiarizadas con el mensaje que hablaron bajo condición de anonimato para discutir detalles que aún no se han publicado. En informaciones nacionales le contamos dónde Estados Unidos ha perdido 7 drones desde marzo hasta la fecha. Estas son las informaciones nacionales. Una coalición de fiscales generales demócratas presentó un documento en una corte federal en Nueva York en defensa de los inmigrantes haitianos, a quienes el gobierno del presidente Donald Trump busca despojar de su beneficio del estatus de protección temporal, TPS, un programa que permite a indocumentados vivir y trabajar en el país sin temor a ser deportados. Los fiscales de 18 estados pidieron a la Corte Federal para el Distrito Este de Nueva York que mantenga el TPS vigente para miles de inmigrantes haitianos, incluidos los más de 5.400 que viven en la ciudad de Nueva York, de acuerdo con un comunicado conjunto. En el documento, los integrantes de esta coalición argumentaron que a pesar de las crisis humanitarias que enfrenta Haití, la administración Trump ha tomado medidas que pondrían fin a las protecciones del TPS para estos inmigrantes sin estatus legal, a quienes se les brindó la oportunidad de solicitar el programa en el 2010, después de que un terremoto devastara la isla caribeña. Además, los fiscales subrayaron que desde 2010, Haití ha enfrentado inestabilidad política y que Estados Unidos ha seguido extendiendo las protecciones del TPS para los haitianos desde 2011. Dicha protección se otorga a ciudadanos de países afectados por conflictos armados, desastres naturales y otras condiciones extraordinarias que impiden el regreso seguro a su lugar de origen. Sin embargo, pese a las condiciones inseguras en Haití, la administración Trump tomó medidas para poner fin a las protecciones para los titulares del TPS, poniendo en peligro la seguridad de innumerables personas, advirtieron los fiscales. El presidente Donald Trump llegó al poder apoyado en un discurso antiinmigración, con una promesa central de cerrar las puertas a quienes buscan emigrar o encontrar refugio en el país,
y de poner en marcha la mayor campaña de deportación de la historia de Estados Unidos. En sus primeros 100 días en la Casa Blanca, que se cumplieron esta semana, el presidente ha forzado los límites del Ejecutivo para cumplir su palabra, firmando más de 170 decretos y empujando a otras agencias, como el Pentágono o el Departamento de Justicia, a involucrarse en la gestión migratoria. Trump se ha enfrentado a obstáculos judiciales y logísticos, falta de personal y de infraestructura para lograr las deportaciones masivas que prometió a sus votantes. El gobierno ha sacado pecho del aumento de los arrestos de migrantes, que se han duplicado en comparación con la administración anterior de un promedio de 310 al día, a más de 650, según cifras del Instituto de Política Migratoria. En contraste, no han publicado datos con la cantidad total de deportaciones y los que se conocen muestran que han expulsado a un ritmo igual o menor del que llevaba el gobierno del demócrata Joe Biden. Esto ha provocado frustración dentro del Ejecutivo, según filtraciones a medios estadounidenses, que ha decidido lanzar una campaña promoviendo la autodeportación, es decir, que los migrantes decidan por su cuenta volver a sus países de origen. En medio de la presión por acelerar las deportaciones y arrestos, se han dado decenas de casos de detenciones de ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes y migrantes con un estatus legal, según reportes de prensa. Estados Unidos ha perdido en Yemen desde mediados de marzo 7 costosos drones MQ-9, en el marco de su campaña aérea contra los rebeldes hutíes, informó un alto cargo, mientras la Armada reportó la caída de un avión al Mar Rojo. Los MQ-9 pueden utilizarse tanto para reconocimiento como para ataques y su valor ronda los $30 millones por unidad. Posteriormente, la Armada estadounidense anunció la afectación de otro costoso equipo militar, un avión de combate FA-18 que cayó del portaaviones USS Harry S. Truman en un accidente en el que resultó herido un marinero. Un tractor que remolcaba el FA-18E, una aeronave que costó más de $67 millones en 2021, también se deslizó y resultó sumergido en el Mar Rojo. El Truman es uno de los 2 portaaviones estadounidenses que operan en Oriente Medio, región donde Washington ataca a los hutíes casi a diario desde mediados de marzo. Medios de comunicación controlados por esos rebeldes informaron esta semana que bombardeos estadounidenses alcanzaron un centro de detención de migrantes en el bastión del grupo en Saná, lo que causó la muerte de, al menos 68 personas. Estas fueron las informaciones nacionales. Siga viendo, desde New York. La ciudad de Nueva York ha decomisado en lo que va de este mes 140 libras de veneno para ratas que están prohibidos en la ciudad por el nivel tóxico que representan para los humanos. El Tres Pasitos y el Ratats en formato de pegatina y líquido son algunos de los productos que fueron confiscados por las autoridades y están entre las marcas de veneno que se comercializan en la República Dominicana, aunque las autoridades de la Gran Manzana tomaron medidas para evitar el uso del veneno. Este se sigue comercializando en áreas del Alto Manhattan, donde reside una parte de la comunidad dominicana. Carmen de la Rosa, concejal del Distrito 10, informó que su oficina recibió una llamada del Hospital Presbiteriano, donde varias personas han tenido que ser ingresadas por presentar síntomas de envenenamiento causados por el veneno. Asimismo, comunicó que las autoridades están realizando una investigación a fondo para indagar de qué país o ciudad están ingresando esos venenos a la ciudad de Nueva York. A continuación, en las informaciones de nuestros países, le decimos dónde grupos criminales ejecutaron a 3 menores de edad. Estas son las informaciones de nuestros países. En México, el cadáver de un activista que denunció una presunta red de pornografía en el estado de Oaxaca, en el sur del país, fue hallado junto con el de su esposo, ambos desaparecidos desde octubre pasado, informaron las autoridades locales. Los cuerpos sin vida de la abogada y activista por los derechos humanos, Sandra Domínguez, y de su esposo Alexander Hernández, fueron ubicados durante un operativo en una finca del estado de Veracruz, informó en rueda de prensa el fiscal de Oaxaca, Bernardo Rodríguez. Este hallazgo se produce luego de la muerte a balazos del ambientalista Marco Antonio Suástegui, quien se oponía a la construcción de una hidroeléctrica en el vecino estado de Guerrero. Domínguez, de 38 años, había denunciado la existencia de una presunta red de pornografía en la que estarían involucrados funcionarios estatales. Líderes comunitarios y defensores de derechos humanos han sido desaparecidos o asesinados en los últimos años en México, en medio de la violencia ligada al crimen organizado. Según la organización internacional Global Witness,
En 2023 fueron ultimados en México 18 defensores del medio ambiente, crímenes que en su mayoría siguen impunes. En Argentina, el gobierno le autorizó a efectivos de fuerzas militares que participan en un operativo de seguridad en la frontera norte del país a detener a civiles que encuentren cometiendo delitos, según confirmó el ministro de Defensa, Luis Petri. Miembros de las fuerzas militares se han movilizado los últimos días hacia zonas de la frontera norte, junto a la Gendarmería o Fuerza de Seguridad Federal, como parte del operativo Roca, con epicentro la provincia de Salta, en la fronteriza con Bolivia, Paraguay y Chile. La autorización para detener civiles forma parte de las denominadas reglas de empeñamiento que se dan a los militares con instrucciones para un determinado procedimiento u operación. Las leyes argentinas no permiten a las fuerzas militares hacer tareas de seguridad interior en manos de las fuerzas de seguridad, pero sí a colaborar con estas. El ministro de Defensa argentino, Luis Petri, confirmó la medida a través de redes sociales, al comentar que, sí, es controversial, pero lo es para todos los que defienden narcos, terroristas y violentos delincuentes. Petri afirmó que la ley autoriza a las Fuerzas Armadas a reforzar el control de fronteras. En Ecuador, 3 adolescentes fueron asesinados en su vivienda en Durán, el municipio más afectado por la violencia en la provincia costera del Guayas y uno de los de mayor inseguridad en Ecuador. El hecho ocurrió en la cooperativa Jesús del Gran Poder, hasta donde llegaron 2 sujetos armados a bordo de motocicletas que ingresaron en la vivienda y acribillaron a las víctimas, informó la prensa local. En el ataque, una joven de 14 años murió al instante, mientras una menor de 13 años y un joven de 17 resultaron gravemente heridos y fueron llevados a un centro de salud, donde fallecieron horas después. Las autoridades investigan este caso como un posible ajuste de cuentas por microtráfico, al presumirse que la vivienda donde ocurrió la masacre sería un punto de expendio de drogas. El hermano de una de las jóvenes asesinadas también murió en situaciones similares y tenía vínculos con organizaciones delictivas, indicó el portal Primicias, que añadió, no obstante, que vecinos dijeron que los 3 menores estaban reunidos en la vivienda porque tenían una relación de amistad. Ecuador se encuentra desde 2024 bajo un estado de conflicto armado interno que el presidente Daniel Noboa decretó para enfrentar a las bandas de crimen organizado, a quienes les declaró la guerra y pasó a llamarlas terroristas. Estas fueron las informaciones de nuestros países. Siga viendo, desde New York. Saludos mi gente, soy Idanis Rodríguez. Hoy junto con el alcalde Eric Adams, con la policía de la ciudad de Nueva York, con un mensaje: reduzcan la velocidad y de esa forma estarán ustedes seguros, los peatones y los ciclistas también. Las cosas pasan rápido en la calle. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora. El exceso de velocidad arruina vidas. Reduzca la velocidad. Varias agencias de la Organización de las Naciones Unidas que brindan ayuda a niños, refugiados y a otras personas vulnerables en todo el mundo están recortando empleos o reduciendo costos, y los funcionarios han dicho que los cambios se deben a las reducciones de financiamiento principalmente por parte de los Estados Unidos, y han advertido que los programas de ayuda vital se verán gravemente afectados como resultado. Se prevé que el Programa Mundial de Alimentos de la ONU recorte hasta un 30% de su personal. El jefe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados dijo que reduciría su sede y oficinas regionales para reducir costos en un 30% y recortaría posiciones de alto nivel en un 50%. Esto según memorandos internos verificados por 2 funcionarios de la ONU. Otras agencias como UNICEF, la Agencia de la ONU para la Infancia y OCHA, también la Agencia Humanitaria de la ONU, han anunciado que planean hacer recortes. En temas de salud le contamos cuáles mujeres neoyorquinas son las que más mueren durante el embarazo y el parto. Saludos. Estas son las informaciones de salud. El impacto de las redes sociales en la salud mental y el bienestar de los jóvenes es un tema que causa, cada vez más, mayor preocupación entre los padres, los educadores, los profesionales de la salud y los reguladores. Y ahora,
Casi la mitad de los adolescentes estadounidenses dicen que las redes sociales tienen un efecto mayormente negativo en ellos y casi la misma proporción dice que reducen el uso de las mismas. Eso según un informe del Pew Research Center, publicado esta semana, que le preguntó a adolescentes y padres estadounidenses sobre sus actitudes en torno a las redes sociales y los teléfonos inteligentes. El informe ofrece una visión actualizada de cómo los adolescentes ven su propio uso de las redes sociales, luego de un estudio anterior de Pew, de diciembre, que halló que casi la mitad de los adolescentes estadounidenses dicen que están en línea casi constantemente. El informe se produce cuando los padres y los reguladores les han pedido a las empresas de redes sociales que hagan más para mantener seguros a los jóvenes, y para evitar que ellos pasen demasiado tiempo en sus plataformas. El año pasado, el entonces director general de Sanidad de Estados Unidos, Vivek Murthy, pidió al Congreso que exigiera una etiqueta en las aplicaciones de redes sociales que advirtiera de los riesgos de su uso para los jóvenes, similar a las que se colocan al alcohol y el tabaco. Las mujeres negras continúan muriendo a tasas más altas que las mujeres blancas durante el embarazo y el parto, a pesar de las mejoras en las políticas locales, según un nuevo informe del Defensor del Pueblo de la ciudad de Nueva York. La mortalidad materna es 9 veces mayor entre las mujeres negras que entre las blancas, según el informe anual publicado esta semana. Si bien las mujeres negras representaron la mayor proporción de muertes entre 2018 y 2021, las cifras más recientes muestran una ligera mejora. El defensor del pueblo Jumaane Williams, quien publicó el informe, dijo que los últimos datos muestran que los cambios en la legislación de la ciudad y el estado están funcionando, aunque todavía es necesario hacer más. Williams afirmó que la ciudad necesita eliminar las barreras para construir más centros de maternidad y crear una red de parteras para atenderlos. Los centros de maternidad suelen contar con parteras y ofrecen pocas intervenciones médicas. Sin embargo, solo existen 2 centros de este tipo en la ciudad, ambos en Brooklyn. El informe insta al Estado y a la ciudad a exigir que los hospitales trabajen con centros de maternidad dirigidos por parteras y a eliminar las leyes de licencias y zonificación que hacen que sea demasiado costoso construir más centros. El informe muestra que el número de muertes maternas ha aumentado en los últimos años. En 2021, se registraron 30 muertes maternas, de las cuales el 36% correspondió a mujeres negras. El año anterior, las mujeres negras representaron el 41%, según los datos. Las disparidades persistentes se deben a una atención prenatal y posparto inadecuada. En 2023, el 27% de las madres negras reportaron atención prenatal inadecuada en el Bronx, el 26% en Manhattan y el 20% en Queens. En los últimos años, las tasas de vacunación infantil en Estados Unidos han descendido y con ellas los niveles de inmunidad colectiva. Si estas tasas se mantienen o siguen bajando, el sarampión, e incluso algunas enfermedades infecciosas erradicadas, como la rubeola o la poliomielitis, podrían reaparecer. Este es el pronóstico de un estudio realizado por investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford en California, junto a otras instituciones. La investigación advierte que el reciente brote de sarampión registrado en el oeste de Texas, que infectó a más de 620 personas y obligó a hospitalizar a 64 y causó la muerte de 2 niños, es un avance de lo que puede suceder. El estudio, que usó modelos epidemiológicos a gran escala para simular la propagación de enfermedades infecciosas en Estados Unidos con distintos niveles de vacunación infantil, vaticina que incluso con las tasas de vacunación actuales, el sarampión podría volver a ser endémico y circular por Estados Unidos en 2 décadas. Y si la vacunación sigue descendiendo, podría suceder antes. Estas fueron las informaciones de salud. Siga viendo, desde New York. La firma de abogados de los Estados Unidos, Silva y Silva, estará representando a víctimas y familiares, tanto nacionales como extranjeros, que resultaron afectados por el colapso del techo de la discoteca Jet Set el pasado 8 de abril, donde fallecieron más de 230 personas. Durante una rueda de prensa explicaron que los reclamos de extranjeros, en particular los de norteamericanos, deben ser llevados a la jurisdicción de los Estados Unidos, tomando en cuenta que los propietarios y al menos 20 víctimas son norteamericanas y Jet Set está registrada como una marca en el estado de Nueva York. En cuanto a los afectados nacionales, concluyen
que, visto el panorama financiero de la empresa y el propietario, lo más recomendable es llevar independientemente la demanda patrimonial al Estado. En el fascinante mundo del espectáculo y el entretenimiento, entérese dónde se reunirán Yuri, Lucero, Emmanuel y Mijares. Saludos. Estas son las informaciones del mundo del entretenimiento. Una reunión de amigos que buscan divertirse y compartir con su público es como definen los cantantes mexicanos Yuri, Lucero, Emmanuel y Mijares, su espectáculo Entre Amigos, que se realizará el próximo 20 de junio en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México. El espectáculo, que surgió a partir de su interacción en el programa televisivo Juego de Voces, de Televisa, con la participación de los 4 intérpretes, promete una muestra del cariño, admiración y respeto entre ellos, según Yuri. Lucero, con una trayectoria artística de 45 años, aseguró que este concierto mostrará la camaradería entre los 4 artistas, y adelantó que en la presentación habrá duetos, tríos y cuartetos. Para Emmanuel, referente en la década de 1980, el concierto significa compartir escenario con 3 amigos, 3 estrellas, 3 personajes del mundo artístico con quien ha compartido experiencias durante toda su carrera. En República Dominicana, en la industria del espectáculo local, no es raro ver a comunicadores, humoristas y actores dar un salto inesperado a la música. Algunos lo hacen por un talento innato, curiosidad y diversión, o para rendir homenaje a un artista, como lo acaba de hacer el comediante Miguel Céspedes, quien lanzó recientemente un álbum en honor a Anthony Ríos. En esa misma tendencia, figuras como Ochi Santos, Judith Rodríguez, Vitaly Sánchez, Tania Medina y Jesús Gil han grabado temas musicales que en algunos casos han sido notables y en otros un puro fracaso. Es histórico el caso de la comunicadora Nicauli de la Mota cuando intentó ser cantante. La más reciente incursión es la de Miguel, quien sorprendió al sacar un álbum con toda la seriedad en dedicatoria al fallecido Anthony Ríos. La leyenda viviente de la música latina y ganadora del Grammy, Gloria Estefan, está de vuelta y acaba de anunciar el lanzamiento de Raíces, su primer álbum completamente en español desde hace casi 2 décadas. Después de 18 años sin lanzar un disco en español, Estefan decidió que ya era hora de volver a casa, a sus sonidos y a su esencia. Y por si eso fuera poco, Gloria no hizo el anuncio sola. La presentación del tracklist fue una verdadera fiesta virtual en la que participaron otras superestrellas. Desde la famosa cantante Shakira y la carismática Camila Cabello, hasta la siempre encantadora Eva Longoria, cada una se encargó de revelar una de las 13 canciones que conforman el disco. De esta forma termina desde New York, aquí en Canal América. Yo soy Luis Alfredo y los invito para que vuelvan a estar con nosotros el próximo sábado a esta hora. Gracias por su compañía y un excelente fin de semana para todos. Aquí finaliza Desde New York. Desde New York, su encuentro semanal con la comunidad hispana de los Estados Unidos.